Bien, alumnos, continuando con la clase, nos habíamos quedado que en cuanto a los costos normales, representan una modificación de un sistema de costeo real, en donde los costos de los materiales directos y de la mano de obra directa se acumulan a medida que estos se van incurriendo, que se van dando, mientras que los costos indirectos de fabricación se aplican a la producción en base a los insumos, o sea, a las horas, a las unidades, multiplicados por una tasa predeterminada de los costos indirectos de fabricación, totalmente diferentes de los materiales y de la mano de obra, que no pueden asociarse directamente a una orden de trabajo o departamento específico. Lo que podemos observar, que mientras en un sistema de costo estándar, se utilizan valores predeterminados para poder registrar tanto los costos de materiales y mano de obra directa como de los costos indirectos de fabricación. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros ver que en el caso de los costos estándares, si bien son predeterminados, tenemos que ver la ventaja y la desventaja de estos costos predeterminados, tanto en la mano de obra, en la materia prima directa, la mano de obra directa y de los CIF, o sea, de los costos indirectos de fabricación, que vienen a ser los tres elementos que integran el costo. Ahora, para la determinación de los costos estándar. Para elaborar una hoja, los costos estándar se requiere de la participación de las empresas, como son diseño, el área de ingeniería de productos, ventas, el área de la producción, el área de compras y el área de costos y otros. Por eso es que es un costo que se tiene que realizar a nivel de todas las áreas. Por decir, el área de costos va a coordinar la información proveniente de todas las áreas involucradas, o sea, ingeniería, producción, ventas, compras, costos, etcétera, y se va a responsabilizar de encontrar todos los cálculos, calcular los costos estándar por unidad de producto terminado, elaborando una hoja de costos estándar para cada producto y considerando el estudio de cada uno de los elementos del costo de producción. Esta hoja también es conocida pues como fórmula, receta, maestra de producción. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? A llevar a cabo el área de costos para poder determinar los costos. Si nosotros vemos, primero toman de base la materia prima directa. ¿Cómo va a ser su cálculo que ellos van a realizar? Para que determinen el costo estándar de la materia prima, se debe considerar el costo de cantidad y el estándar del precio. Son los dos factores, de cantidad y de precio respecto a la materia prima. Bien. En cuanto a la materia prima, el costo estándar de cantidad, ¿cómo se va a proceder a determinar esto? Estándar de cantidad. Las diferentes materias primas y las cantidades requeridas para producir una unidad se determina a través de estudios de ingeniería, tomando en cuenta, muy importante, el tipo de material, la calidad y el rendimiento, así como si ese producto puede sufrir alguna merma o algún desperdicio, aprovechando las experiencias anteriores y los datos estadísticos propios de la planta
fabril, o sea, de la fábrica. O bien realizando suficientes pruebas bajo condiciones controladas para lograr la fijación del consumo estándar unitario de materia prima para cada unidad terminada. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es a través de estudios de ingeniería. En este caso, el área de ingeniería tiene que ver ese material que se va a emplear en la producción, su calidad, el rendimiento, y si esa materia prima va a sufrir alguna transformación. Quiere decir, puede existir alguna merma, algún desperdicio a la hora de que se va a empezar el proceso de producción. Y eso mayormente lo determinan en base a sus experiencias pasadas. Y ese es el área de ingeniería. Ahora, en algunas industrias, las áreas de diseño, en coordinación con la área de ingeniería de producción, pero ustedes miren, hay toda una área de ingeniería de producción. Esta área de ingeniería del producto va a elaborar un esquema del artículo que va a producir. O sea, no va de frente a elaborar el producto, hacen todo un esquema de qué es lo que se va a producir. Se estudia analíticamente dicho esquema para cerciorarse, es decir, para que tengan la seguridad de que todas las partes que contienen ese artículo terminado están debidamente agrupadas e ilustradas y se va a vigilar la calidad requerida. Entonces, todo este es el área de diseño con el área de ingeniería. Van a asegurarse, cerciorarse de que el producto que se va a elaborar sea el adecuado y que cumpla la calidad que requiere ese producto de acuerdo a las especificaciones técnicas del artículo. De esta forma, pues, se obtiene el detalle de las diferentes materias primas y las cantidades requeridas para producir una unidad. Entonces, es todo un proceso, todo un estudio que se tiene que hacer, muchachos, en los costos estándares para poder determinar solo la cantidad de la materia prima. Ahora vamos a hablar del precio de esta materia prima. Los estándares de precio son los precios unitarios con los cuales cada una de las materias primas se debe comprar en periodos futuros. Es importantísimo este precio. Y también tiene que hacer unos estudios para que en función de ese precio puedan comprar buenas cantidades para que el precio no oscile mucho. Estos estándares son determinados por el área de compras. Estamos hablando del área logística, quienes deben considerar la cantidad y la calidad deseada. Entonces, esta área de logística tiene que entrar a tallar en cuál es la cantidad que van a necesitar para producir este producto y qué calidad desean, así como la calendarización de entregas de los materiales requeridos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando en el caso que necesitamos materiales importados, quiere decir que vamos a comprar de fuera del Perú, se debe considerar además los gastos necesarios
para colocar esos materiales en la empresa, porque una cosa es el costo que nosotros nos digan por esa materia prima que lo vamos a traer del extranjero, es un costo que puede llegar independientemente en la vía por la cual lo vamos a transportar. Supongamos si es acuática. Es un costo que nos dan que llega en Lima, pero de Lima a la ciudad de Laredo, a Trujillo o La Libertad, hay un traslado. Entonces, esos costos también se tienen que considerar a la hora de sacar los costos en cuanto a la materia prima. Por eso interviene y hay que tener cuidado en la determinación de este precio de esa materia prima. Y la otra parte importantísima también es que tenemos que ver si nosotros ese precio de materia prima es adquirido en moneda nacional o moneda extranjera, porque si es en moneda nacional no tendríamos problemas cuando llegue a Perú, pero si es una materia prima cuyo precio es en dólares, hay que tener también los márgenes de la variación del tipo de cambio, porque a veces hacemos el pedido y llega 15 días hasta un mes después. Y desde la etapa que hicimos el pedido de compra de esa materia prima hasta la fecha que llegue, hay una variación en el tipo de cambio. Por lo tanto, va a haber una variación de esa materia prima del precio. Entonces, en esos casos hay que ver esas fluctuaciones. Y la otra parte es importante que también hay que ver, evitar los cambios repentinos en los precios. Por eso es recomendable efectuar contratos de abastecimientos con los proveedores, porque si normalmente nosotros hacemos una compra y el producto va a llegar en 2 o 3 meses, normalmente enviamos una parte. Hay empresas que piden el 50% como mínimo para atender el producto y el 50% a la hora que eh, el producto llega al lugar solicitado. Ahora, lo que es recomendable en estos casos es tener un contrato eh, que nos respalde para que no haya variación de este precio, ¿no? Es como en el caso que hoy día en la pandemia sucedió hace meses, ¿no? Que se compraron unos equipos a un precio, eh, por decir, de 100, y por la misma pandemia y la necesidad de ese producto, simplemente lo que debió llegar en un mes, pues al mes nos informan que no, por motivos X, y no, y eso no ha sido la realidad. La realidad es que simplemente ese mismo producto le han vendido a un tercero, solo que 3 veces más. Entonces, en ese caso perjudica si es que es una materia prima que nosotros vamos a necesitar en la producción de ese producto, ¿no? Entonces, en estos casos, nos quedaría a elaborar muy buenos contratos para no vernos afectados en esas variaciones del precio. Bien. Lo que hemos estado comentando es netamente y exclusivamente en cuanto a los materiales directos, pero también tenemos la mano de obra directa. Bien. En el caso de la mano de obra directa, también hay variaciones en cuanto a la cantidad y al precio. Ahora, vamos a ver a qué se refiere cuando hablamos de estándar de cantidad. El estándar de la mano de obra se va a determinar por la cantidad de horas hombre de mano de obra directa que se va a utilizar en cada una de las fases de la producción de una unidad terminada. Ahora, esta habilidad y la eficiencia del personal de producción
puede ser medida mediante estudios de tiempos y movimientos. Esto es lo que estábamos hablando, que es una limitante lo enfocamos desde el punto de vista del trabajador, porque hay que ser hábil y eficiente para poder ajustarnos en los tiempos y los movimientos para la elaboración de este producto, donde va a demandar pues que el trabajador trabaje no solo a presión, sino en distintos momentos y bajo condiciones de trabajo, en algunos casos muy estrictos. También hay que ver eh, otras condiciones, como va a ser la temperatura en la cual uno va a estar trabajando, los espacios, la calidad de los equipos. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta, todo esto al momento de ejecutar las tareas asignadas para producir una unidad. Volvemos a ver que el área de ingeniería industrial es la área encargada de estudiar los tiempos y movimientos. Entonces, ustedes pueden ver que hay áreas de ingeniería que se dedican a hacer el estudio minucioso de estos tiempos y movimientos. Es responsable esa área de establecer los estándares de la cantidad, o sea, de la eficiencia de esa mano de obra directa. Además del estudio de los tiempos y movimientos, se debe considerar, entre otros aspectos, los artículos y volúmenes que se van a producir. El estudio analítico de los sistemas y de los procesos de producción. ¿Por qué? Porque no solo es importante los artículos y el volumen, sino el estudio de los sistemas, porque en unos sistemas hay unos que son más veloces, otros son más lentos. Entonces, ¿cuál es el tiempo que se demoran esos sistemas y ese proceso de producción para elaborar ese producto? Y obviamente, si esos sistemas y procesos de producción son más lentos, va a identificar que van a tener que elaborar más horas hombre el trabajador. Ahora, si nosotros conversamos en cuanto al estándar del precio, nos vamos a dar cuenta que los estándares de precios son los costos hora hombre de mano de obra directa que se espera prevalezca durante un periodo. El área de costos con el apoyo de recursos humanos es quien va a determinar los costos hora hombre para cada una de las categorías existentes en la planta. ¿En base a qué van a calcular el precio de la mano de obra directa? Simplemente en base a los salarios. El contrato, cuando firme el trabajador al empezar a laborar, cómo son los acuerdos que ha quedado, sus acuerdos sindicales, las prestaciones que incluyen, qué antigüedad tiene el trabajador, porque hay trabajadores que son más antiguos y por la antigüedad cada cierto tiempo tienen algunos aumentos en el sueldo. Entonces, un trabajador que tenga 10, 15 años trabajando en una empresa, su sueldo es totalmente diferente a un trabajador nuevo. ¿Por qué? Porque él recién está ingresando, la mano de obra está un poco más barata, pero el que ya tiene 10, 15 años ya conoce la empresa, ya sabe y por sus años su sueldo es un poco mejor, ¿no? Entonces, todo eso va a entrar en promedio para poder determinar el estándar de precio de la mano de obra en estos costos. Así también,
se tienen que tener en cuenta los días laborados para el precio de costos. ¿Por qué? Porque si nosotros sacamos un costo por determinados días de trabajo, hay que saber que también en unos meses hay fechas, hay feriados no laborables y considerar, porque esos días se les paga al trabajador y si se necesita el pago, si se necesita mayor producción, pues trabajar un feriado es prácticamente 3 veces más. Entonces, a eso es el análisis que tienen que hacer para que se dé una buena ejecución y selección de estas horas efectivas de trabajo para una jornada diaria de la parte de la mano de obra. Bien, así como hemos estado hablando de los elementos de la materia, los materiales directos, la mano de obra directa, ahora nos falta el tercer elemento, que son los costos indirectos de fabricación. ¿Y qué sucede? ¿Cómo hacemos en este caso? Bien, hablemos entonces de los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos, como, bueno, todos sabemos que está representado, pues, por varios costos, entre los cuales tenemos la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta, las depreciaciones y otros más, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos a conversar cada uno de ellos, primeramente tendríamos que nosotros entender que estos costos indirectos de fabricación, en muchos casos, nosotros tenemos costos que son fijos y en otros encontramos los costos variables. A ver, muchachos, ¿cuál es la diferencia de los costos fijos con variables? Eso ya lo hemos estudiado. A ver, ¿algún voluntario, por favor? Alumnos. Un voluntario. A ver, por favor. A ver, ¿quién me habla de los costos fijos? A ver, a Que ver. siempre van a permanecer. Por ejemplo, sería Cristian Romero, profesora. Sí, sí, Cristian, te escucho. Los costos fijos son los costos que vamos a mantener siempre, que van a estar estables ahí, se van a mantener conforme el tiempo, se van a mantener. Por ejemplo, sería las remuneraciones, sería, a ver, Bien, a ver, los otro. seguros, profesor, entre varios. Los seguros, bien. A ver, Winnie. ¿Algún Los costos aporte? fijos. Sí, por favor. Sí, pues estoy de acuerdo con mi compañero Cristian que los costos fijos son los que permanecen constantes en la producción, que no varían, sus precios se mantienen ahí. Muy bien, muy bien. Está muy bien la apreciación de los dos. Eso es totalmente cierto.